¿Mandarán un manifiesto? Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este acto que hacemos hoy en conmemoración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El manifiesto será leído por la Asociación de Hemofilia de Burgos y por la Asociación Autismo. Uy, sí. Bueno, muchas gracias por haber hecho esta concentración y por todos los que habéis venido. Bueno, empezamos. Hoy, 3 de mayo del 2024, Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es un tratado internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad. Fue aprobada el 13 de diciembre del 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU. España la ratificó el 3 de diciembre del 2007 y el 3 de mayo del 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. La Convención es el tratado internacional que recoge los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados para promover, proteger y garantizar que las personas con discapacidad disfruten plenamente y en igualdad de condiciones todos los derechos y libertades fundamentales y promuevan el respeto de la dignidad inherente. El objetivo es conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto la consolidación del enfoque de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que son consideradas como sujetos titulares de derechos, por lo que las administraciones públicas están obligadas a garantizar que el ejercicio de estos sean plenos y efectivos. El 10% de la población mundial son personas con discapacidad, que no se resignan a su situación de relegación, incluso de marginación, y que reclaman sus derechos, su plena ciudadanía. Las personas con discapacidad son sujetos titulares de derechos participativos y responsables, que asumen la dirección total y completa de su vida personal y social. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas produjo cambios en la legislación española. El más importante es el Real Decreto Legislativo 1/2013 del 29 de noviembre, que aprobó el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Este Real Decreto reconoce a las personas con discapacidad una serie de derechos y además garantiza las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La CEM, comprometida con los principios de la Convención y en representación del compromiso y los intereses de las entidades locales que representa, aprobó la constitución de la Comisión de las Políticas Integrales de Discapacidad, con el fin de promover políticas públicas de discapacidad dirigidas a la inclusión, derechos y el bienestar de estas personas y sus familias. Políticas locales exigentes y respetuosas con el modelo de derechos humanos que debe concebirse y desplegarse conforme al paradigma de la Convención. En este año en que los gobiernos locales y la FEM celebramos la modificación del artículo 49 de la Constitución española, adecuándolo a la realidad social y a la normativa internacional, y que refleja el enfoque de derechos y de inclusión al que España se ha comprometido, ratificando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, llamamos la atención a los gobiernos locales para formular sus políticas a partir de 7 pilares de inclusión. 1. No discriminación. Asegurar que todas las personas, independientemente de su discapacidad, tengan acceso equitativo a los servicios e infraestructuras y al empleo, promoviendo un entorno libre de barreras físicas, sociales y digitales. 2. Participación activa. Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que afectan sus vidas. 3. Accesibilidad universal. Adoptar medidas concretas para garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida pública, eliminando las barreras arquitectónicas de comunicación y actitudinales. 4.
formación y educación, promover programas de formación que incrementen la concienciación y comprensión sobre los derechos de las personas con discapacidad, fortaleciendo la capacidad de la sociedad civil para participar en procesos decisivos. 5. Cambio de percepciones. Trabajar activamente en cambiar las actitudes sociales y combatir los estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad. 6. Igualdad de género. Integrar una perspectiva de género en todas las políticas y acciones relacionadas con la discapacidad, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad. 7. Función pública. Promover una nueva regulación reglamentaria del acceso al empleo público de las personas con discapacidad, que actualice el marco normativo vigente que data de hace 20 años y que presenta claros desfases e insuficiencias. Este 3 de mayo renovamos nuestra llamada a todos los sectores de la sociedad para que se unan en este compromiso común. Trabajando juntos podemos construir una comunidad más inclusiva y resiliente que reconozca y celebre la diversidad humana en todas sus formas, asegurando que nadie quede atrás. Muy bien. Muy bien, pues hemos querido contar con las asociaciones de discapacidad porque nos parecía que quién mejor que vosotros para precisamente leer este manifiesto este día de hoy, este 3 de mayo. En fin, feliz día de la discapacidad. Es mucho el trabajo que queda pendiente a las administraciones públicas para seguir trabajando, para seguir colaborando, para una mejor inclusión de las personas con discapacidad, y desde luego en este ayuntamiento es un trabajo que nos hemos tomado muy en serio hace ya muchísimos años. Creo que se realiza un buen trabajo, que siempre tiene posibilidades de mejora, pero en fin, hoy es el día sobre todo de celebrar, de pedir todas esas cuestiones que siguen pendientes y que hay que seguir trabajando por ellas, y de celebrar pues que cada día la discapacidad está más incluida, es más inclusiva, y toda la sociedad cada día somos más conscientes de que es una necesidad esa inclusión permanente. Así que feliz día y muchísimas gracias por haberos reunido y acompañarnos esta mañana.